Storytelling a través de los diferentes canales. Un debate bajo la batuta de Anita Álvarez, experta en comunicación. Entran al trapo Javier Sánchez, director de marketing de Multiópticas. Elena Alti, Head of Digital Marketing en Banco Santander. Esther Morel, Creative and Social Marketing Manager en Samsung España. Natalia Papiol, General Manager Spain en The Trade Desk. Javier Andrés Ortega, director de marketing en A3 Media Publicidad. Y Soraya Castellanos, Spain Marketing Lead en TikTok. Hola, ¿qué tal? Soy Anita Cufari, como bien me acaban de presentar. Muchísimas gracias, Esther, muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Soraya, por estar aquí. Por supuesto, muchísimas gracias, Javier, y marketingdirecto.com y a todas las marcas que están aquí presentes. Gracias por hacerlo posible. Vamos a hablar de storytelling. Básicamente, cada vez más estamos teniendo más y más y más y más puntos de entrada a nuestras historias, ¿no? Como marcas. Sabemos que el consumidor tiene no solamente la televisión, sino que tiene el streaming, sino que tiene contenido corto, contenido largo. Cada vez está todo mucho más personalizado. Tenemos hiperdistribución de los contenidos. Así que yo quería saber cómo las marcas están utilizando, digamos, todos esos datos, ¿sí?, que se están generando a partir de todos estos puntos de contacto para contar sus historias. ¿Cómo está sucediendo esto? ¿Quién quiere contestar? ¿Vos? Dale. Creo que le voy a dar la palabra a una de las marcas que están en la mesa. Después venga, pues toca contigo, dale. Muy buen detalle. Dale. Bueno, pues para nosotros el tema de los datos es muy importante y precisamente, aunque parezca o pueda no parecer tan obvio, para la creación del storytelling y de la creación de historias nosotros partimos siempre de los datos y a partir de ahí, de esos datos que intentan manifestar una realidad o algo que está pasando hacia los consumidores, intentamos buscar un insight y a partir de ahí unirlo a una idea, ¿no? En este caso, pues las últimas campañas que hemos hecho, que están muy focalizadas en la exposición excesiva a las pantallas, aunque luego se tangibilice en una idea que tiene que tener sentido y ser propia de la marca, parte de datos que ponen en relevancia una realidad y una verdad que yo creo que es imprescindible para conseguir que una campaña luego tenga sentido y tenga credibilidad. Pero para nosotros los datos son el punto de partida de cualquier estrategia de storytelling. Esto me parece que a Esther le da un puntapié fantástico. ¿De qué maneras esos datos nos ayudan a crear mejores historias, hacer algo con todo eso que estamos obteniendo? O sea, si el dato no nos sirve para modificar algo, pues no nos sirve el dato. ¿De qué manera nos influye? Pues, a ver, yo pienso que como marca sí que es verdad que no hemos cambiado nuestro modus operandi en cuanto a que para nosotros sigue siendo relevante cuál es el mensaje que queremos transmitir, cómo queremos transmitirlo, cómo queremos vender nuestro producto o nuestro servicio. Quizá la diferencia ahora es que te enfrentas a multitud de medios y sobre todo que la forma en la que se consumen no es la misma, ¿no? Y bueno, el ejemplo también en plataformas nuevas digitales que están surgiendo y esto lo que te hace también a nivel de marca es decir, no solamente tengo que adaptar el contenido a esta plataforma, sino también a cómo se va a usar, porque a veces pensamos que simplemente es adaptarlo a un formato, ¿no?, que es un 9:16, 16:9, 1:1 o 6:15 segundos y no es así, porque a lo mejor pues en una story de Instagram que son 15 segundos, solo tienes 2 para contar a lo mejor un mensaje y a lo mejor en un formato mucho más corto, como puede ser un formato de 6 segundos, tienes más tiempo para decir algo más, ¿no? Entonces es un poco el saber cuáles son esos medios, cómo se van a consumir y adaptar ese mensaje a esa forma, y eso es un poco la data y cómo utilizarla. Por aquí también tenemos a Elena. No sé si Elena quieres agregar algo. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A todos, 1.000.000 de gracias. Bueno, yo un poco en línea de lo que decían mis compañeros, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que hacemos es un uso mucho más inteligente del dato, contextualizamos lo que sabemos, segmentamos muchísimo más las audiencias a las que queremos llegar y eso nos permite ser mucho más eficientes, ya no solo en el qué estamos diciendo, sino a través de los canales que estamos utilizando para decirlo, y eso define formatos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que teníamos antes, ese dato y esos canales nos dan un mix perfecto a la hora de trabajar ese storytelling
adecuándolo al formato y a las posibilidades de cada canal, ¿no? No es lo mismo un storytelling en Instagram que en un vídeo en YouTube, ¿no? Entonces, partiendo de ese mismo insight que decía Javier y de ese mismo concepto, jugamos con esa historia de diferente manera y eso nos lo permite tener la variedad de canales que tenemos y trabajar con el dato, iterando continuamente con él para poder dar lo que los clientes están buscando a nosotros, ¿no? Exactamente, y un poco en línea de lo que estaban diciendo, no solamente cambia la extensión del formato, sino el consumo del formato. ¿Qué tenés para decirnos ahora ya? Porque TikTok vino acá hace rato a revolucionarnos. Sí, hablamos de cómo sobrevive el storytelling y a mí me gustaría decir no solo sobrevive, esto es como en inglés cuando decimos survive and thrive, sino que florece también en estos nuevos formatos, porque tanto marcas como creadores nos tenemos que acostumbrar a un nuevo formato, a salir de nuestra zona de confort. Eso implica siempre ser más creativos, ser más originales, y eso yo creo que el público, la audiencia lo premia, ¿no? No hablamos solo de tengo que adaptar un formato, un contenido, no es lo mismo contar una historia en 45 minutos que en 60 segundos, y aquí hablo de TikTok, de la plataforma que yo más conozco, sino de todas las herramientas también que crean el lenguaje dentro de la plataforma, ¿no? En TikTok, por ejemplo, pues tienes maneras de conectar con otros usuarios como el Duo, Stitch, un montón de herramientas nuevas que yo creo que le dan no solo la herramienta, valga la redundancia, sino la plataforma también a las marcas de crear nuevas conexiones y nuevas maneras de contar historias, que yo creo que pues eso es súper positivo. Y a ver, esto le hago una pregunta general así para todos, así Natalia, si quieres aportar de tu punto de vista. Tenemos más puntos de entrada a la historia, tenemos mucha más información del consumidor, de la audiencia, y tenemos las diferentes extensiones y las diferentes herramientas que tenemos para contar la historia a través de los diferentes canales. ¿En qué quedó la televisión? ¿La televisión ya murió o acá esto sigue? ¿No, se complementa, no se complementa? ¿Cómo está? No sé si alguno quiere responder y si no... Sí, si queréis empiezo yo, si me oye, ¿verdad? Bien. Perfecto. Al final la televisión yo te diría que está más viva que nunca, ¿no? Ha aumentado muchísimo el tiempo que pasamos viendo televisión digital. Era una tendencia que siempre se decía que los más jóvenes de 16, 34 años, pero bueno, gracias a algunas de las cosas buenas que nos ha dejado este periodo en casa es que el público de más de 55 años ha empezado a adoptar esa nueva forma de ver televisión, ¿no? Entonces, al final, el televisor ha sido un pilar de la publicidad durante muchos años y además ahora se une la eficacia al incluir la innovación, ¿no? En la televisión conectada, ¿no? Yo creo que CTV, televisión conectada, es el futuro de la televisión y se abren muchas oportunidades para anunciantes para que lo utilicen de una manera que nunca lo han hecho hasta ahora, ¿no? Anuncios personalizados, basados en datos, como decíais todos vosotros, resultados medibles, ¿no? Y al final, bueno, hay estudios, ¿no? Que nosotros hemos realizado en The Traders un estudio recientemente en España para saber si el usuario estaría dispuesto, el consumidor, a aceptar publicidad a cambio de contenido premium, y fíjate que el 54% de esos encuestados decían que probablemente sí que la toleraría esa publicidad, pero incluso es que el 32% decía que definitivamente sí que querría tener publicidad a cambio de pues un contenido premium y siempre y cuando sus datos sean utilizados de una manera que ellos puedan controlar. Ok, dale, por favor. Mira, un poco uniéndolo con lo que está diciendo Natalia, que me parece muy, muy importante y relevante, creo que hay una palabra que es clave a la hora de entender que aquí nada es excluyente, todo convive, porque al final se juntan objetivos diferentes. La televisión tradicional es mucho más notoria, consigue mucho más notoriedad en el corto, pero sí que con la televisión conectada, pues tú lo que haces es pues, segmentar más, utilizas el cross-device, etcétera, etcétera. Pero hay una palabra que yo creo que sí que lo unifica todo, que tiene que ver con la calidad, ¿no? Al final tú cuando comprabas en la televisión tradicional GRPs, pues estabas comprando prime time, ¿no? O sea, buscabas el tiempo oportuno, correcto para llegar a la gente, al público que tú querías, ¿no? Al final, con lo que estás haciendo ahora con esta televisión conectada y con todo lo que nos ofrece, pues la compra, o sea, la televisión programática, la addressable TV, etcétera, etcétera, tú lo que haces es intentar ofertar contenido de calidad. Entonces, si tú realmente estás ofertando calidad, la gente, como decía Natalia, no tendrá ningún tipo de problema
por pagar por ello, ¿no? O sea, que al final no es impactar con lo que tú quieres, sino que el cliente decida con qué quiere ser impactado, ¿no? Y al final eso redunda en un storytelling de calidad, un contenido de calidad, y al final si hay que pagar por ello, pues se pagará. Pues muchísimas gracias. O sea, el cliente obviamente manda, la audiencia es la que manda, tenemos cada vez más datos, podemos personalizar cada vez más esos contenidos. Esther, esto para crear tiene que ser, o sea, ¿cuántas cosas creo? Cada audiencia es totalmente diferente. ¿Cómo hago para llevar el storytelling y llevar la coherencia de la marca a través de cada uno de esos puntos de entradas que tengo en la historia y encima con tantos datos diferentes? Sí, a mí los datos es cierto que bueno, el hecho de tener esa oportunidad de segmentar, de conocer las audiencias, de saber a quién le vas a dirigir el mensaje, pues te hace que al final que tu mensaje lo puedas adaptar y que sea más relevante, que al final es lo que pretendes, ¿no? Que llegue a mucha gente y que además de la mejor manera o la mejor calidad, como decían mis compañeras. Pero también a mí hay una cosa que me gusta mucho de la data y que además es curioso porque en toda la vida, en los briefs, digamos, cuando se genera una campaña, un contenido a una agencia, yo siempre lo mantengo y es un punto en el que dice qué te gustaría que el usuario hiciera cuando está impactado, cuando una vez, digamos, tu campaña o tu contenido le impacte, ¿no? ¿Qué es lo que tú estás esperando o qué quieres provocar en ese usuario cuando vea tu campaña, ¿no? Y es verdad que ahora esa data, a mí es lo que más me gusta también, ya no solamente el previo, sino el post, ¿no? Es saber realmente esa gente que ha sido impactada por tu contenido, qué ha hecho, qué le interesa, qué ha visitado, dónde se ve que ha prestado más interés, o al revés también, o sea, que no le ha interesado y por tanto no te ha seguido buscando, conociendo o sabiendo más de ti, ¿no? Y a mí eso me parece fundamental, primero porque te permite aprender, luego porque permite también esa interacción que a lo mejor antes pues no se podía, ¿no? Tú lanzabas un mensaje y realmente luego, pues si eres marketing, pues no podías a veces ligarlo a esa salud de tu producto o tu marca porque no estaba esa línea, no estaba perfectamente atada, ¿no? Entre tu impacto publicitario y luego la venta real. Y eso ahora se permite traquear y para mí, por ejemplo, me aporta mucho a la hora de aprender o de condicionar ese mensaje, de saber realmente qué es lo que la gente quiere, espera y cómo ser más relevante. Me parece un punto. Muchas gracias. Javier, a ustedes, ¿cómo les impacta esto? Pues un poco todo lo que comentabais de las distintas, al final distintas plataformas, distintos orígenes del data, es verdad que yo creo que tiene una cosa buena, o es un reto para las marcas, porque no te vale hacer un solo contenido con una determinada manera y a partir de ahí chutarlo a todos los sitios, ¿no? Yo creo que es el gran reto que tenemos, es que tenemos información para llegar a distinto tipo de cliente que está dispuesto a consumirlo de una manera distinta, y el súper reto que tenemos es intentar ofrecerlo de esa manera en función del dato que tenemos y de la plataforma a la que nos subimos, que es muy fácil decirlo, pero que yo creo que hay muy poquita gente que es capaz de hacerlo para intentar transmitir esa idea en función del canal. Tenemos Banco Santander, tenemos Samsung, tenemos Multióptica. Hay experiencias de marca que son obviamente a través de pantallas, pero también a través de la vida real. ¿Esto sigue existiendo, sigue conviviendo? ¿Cómo podemos seguir contando el storytelling de nuestras marcas a través de todos los canales? No sé si, Elena, ¿quieres agregar algo? Un poco yo creo que el storytelling no es de los canales, no es de las marcas, el storytelling es del usuario, no es de los clientes, porque al final yo creo que casi todos, ¿no? O todos intentamos trabajar una experiencia de cliente que trabaje, pues bueno, para el posicionamiento de la marca y que se retroalimente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es tanto la experiencia del propio canal, sino lo que vamos a construir en base a lo que nos está solicitando el cliente, pues a nivel de, yo qué sé, en base a diferentes objetivos, ¿no? De marca, de conversión, etcétera, etcétera. O sea que por encima de todo hay una capa que es la capa usuario, la capa cliente, que define ese cuento, ¿no? Esa historia en cada uno de los canales, que tiene que ser homogénea, creíble, confiable y que vaya evolucionando en base a lo que vayan solicitando de nosotros.
Ok, muchas gracias por aquí. ¿Quieres agregar algo? Más a un poco la línea de lo que solicita el usuario, aquí sí que es verdad que el mercado digital también nos ha permitido generar esa interacción también directa. Hace unas cuantas charlas había un youtuber sentado aquí en este escenario y hablaba de cómo un creador de contenido se comunicaba de forma directa con su audiencia, interaccionaba. Esto para las marcas pues normalmente no es así, y es cierto que ahora, por ejemplo, uno de los formatos que ahora es tendencia, que también lo solicita el usuario, quizá por el encierro que hemos sufrido un poco todos, es ese directo, ese momento del directo, es el quedar a una hora y a un día, que para las marcas la verdad que nos da un poquito de miedo, ¿no? Porque dices, ostras, si yo soy adicta a la postproducción y a la edición, ¿cómo de repente me voy a mostrar tal cual como soy y van a interactuar de forma directa en un chat que además, pues eso, no es nada enlatado, sino que es de forma... Entonces yo creo que ahí está un poco ese reto también de las marcas, ¿no? Que estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, pero el mundo cambia, las tendencias cambian, tenemos que adaptarnos, mostrarnos también como somos, que por eso es tan importante también un poco a veces esa realidad, ¿no? Ese sin filtros que también se hablaba de las marcas, y pues eso, el directo, por ejemplo, puede ser una buena tendencia para también unirse y mostrarse tal cual es, para lo bueno y para lo malo, porque en esta interacción pues tienes tus fans y también tus detractores. Soraya está que si no habla revienta. Es que mencionamos la palabra creadores no, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, creo que trabajar con creadores son los expertos en el lenguaje de las diferentes plataformas y ayuda un montón, pero yo creo firmemente que las marcas son creadores de contenido también, y no todo el mundo lo tiene igual de fácil. Yo entiendo que hay marcas que tienen que vender algo que, pues no sé, igual lo encuentran un poquito más, un mayor reto, crear contenidos, pero yo siempre pongo este ejemplo, que lo repito un montón, de TikTok. Una de las marcas que lo está haciendo muy, muy bien en TikTok es Iberdrola. Es energética, quizá no lo que nos esperaríamos o lo que asociaríamos, y han encontrado esa manera de utilizar su storytelling y mostrar pues, un vídeo, por ejemplo, de los más vistos en su perfil, es de un parque eólico y es súper visual y funciona muy bien con el lenguaje de la plataforma. Entendiendo la plataforma y entendiendo al consumidor, pues es mucho más fácil realmente crear contenido adaptado, ¿no? Y que sea... ¿Tú quieres agregar algo, Javier? Sí, a mí me gusta mucho lo que decías, es decir, que parecía que todo ese entorno digital y qué pasaba con el entorno físico del cliente, desde luego, es decir, es que no puede tener más sentido que, es decir, que tiene que estar todo englobado y pensado de manera global, porque no hay peor cosa que puede ser que generar una expectativa, una historia, que cuando vas al mundo, digamos, físico, no se tangibilice. Nosotros en este caso cuidamos mucho, intentamos cuidar que todo ese universo, todo eso que intentamos contar, que cuando llegues al final a una óptica y vayas a comprarte tus gafas o vayas a asesorarte sobre algo, pues tiene que tener consistencia y que sea coherente, ¿no? Es decir, es verdad que es clarísimo. Natalia, ¿y qué hacemos con todo esto? Tenemos múltiples puntos de entrada a las historias, tenemos contenido generado al momento, tenemos creadores. ¿Cómo hacemos? ¿Tenés algún insight, alguna experiencia, algo para contarnos? Para mí, al final, es pensar como narrador, construir el mensaje de marca, ir contando una historia a lo largo del tiempo, ¿no? Con mensajes muy estudiados en un inicio, pero luego, bueno, hay plataformas que merecen como más improvisación, ¿no? Que sobre la marcha tienes que ir tomando decisiones, que eso es un poco, yo creo que uno de los retos que tenemos sobre la mesa, ¿no? Que ya no se puede tener todo como totalmente planificado, ¿no? En este mundo digital es muy importante combinar la televisión conectada con el display, el paid search, el paid social, ¿no? Al final, los consumidores ven anuncio de la misma marca en distintos medios y es más probable que lo recuerden si lo hacemos de una manera muy coherente y con mucho sentido, ¿no? El objetivo sigue siendo maximizar cada céntimo de la inversión en publicidad, pero lo más importante es pasar, y lo hablábamos al principio, ¿no? Pasar de ese instinto a la información, ¿no? De estos datos que deberían ser sinónimo de oxígeno en el panorama publicitario actual. Y al final, bueno, pues yo creo que los anunciantes cada vez más dominan las técnicas de datos más avanzadas, aseguran que se está maximizando el impacto y el resultado de sus campañas, incluyendo televisión, ¿no? Que es un poco también algo que hasta ahora no había formado parte de este mundo tan digital, y ya lo tenemos, ¿no? Entonces, al final, bueno, vamos a poder optimizar, vamos a poder pensar cómo hacer mejor esas inversiones adicionales, teniendo en cuenta los datos y siendo muy innovadores y muy proactivos en tiempo real.
Qué maravilla. Solo nos quedan 5 minutos. Quédense en casa mirándonos, que ya quedamos ya en las conclusiones y esto está muy interesante. No sé si vamos a poder. Consejos para marcas, para anunciantes, para plataformas también, si es posible. ¿Cómo vemos de aquí en más que estamos hablando del futuro de la publicidad, de Future of Advertising? ¿Y ahora qué? Y este es el escenario, este es el contexto. A partir de ahora, ¿qué posibilidades creativas, de contenido, de puntos de conexión con la audiencia se nos empiezan a abrir a partir de este contexto? No sé si quieres empezar, Esther. Vale. A ver, consejos no se puede dar, siempre se dice, ¿no? Porque yo creo que cada marca tiene su situación. Pues yo vengo de Samsung y son múltiples productos en categorías completamente diferentes, compitiendo en mercados en diferentes, digamos, momentos. Luego cada uno tiene su idiosincrasia, pero sí que creo que hay a lo mejor como puntos comunes. Que para mí uno se ha nombrado ya, que es un mix de medios que tenga pues una estrategia multicanal, que no solamente se centre en un medio, porque al final es verdad que digamos que ya no la televisión, como decíamos, es un medio clave, pero ya no dependemos solamente de esa televisión, sino que podemos buscar pues coberturas incrementales en otros medios más digitales, en programática, etcétera. Es verdad que tenemos que hacer ese mix de medios para conseguir una cobertura óptima. Para mí, fundamental, y hablando de storytelling, es también que ese contenido, hacerlo relevante según la plataforma, el medio y el uso que se hace de él, y el hecho de aprovechar toda esa data pues para segmentar mejor y que la publicidad realmente pues sea, o ese contenido sea relevante. Y sobre todo y fundamental, innovar. Yo creo que hay que atreverse y hay que probar cosas nuevas. Y bueno, y gracias que ahora tenemos esa medición de forma directa, creo que es mucho más fácil probar porque tienes los resultados pues muy fácil, ¿no? Hablando de innovación, ¿qué caminos nos abre TikTok a partir de ahora? Bueno, Es que iba a mencionar que para mí todo esto pasa por la autenticidad del mensaje, y yo creo que eso es algo en lo que se inspira muchísimo TikTok, no en el posing, sino en la autenticidad de un mensaje que yo como público me creo. Entonces creo que eso es muy, muy importante, el conectar, como estaba diciendo ella, el conectar con nuestro público con creatividad, originalidad, autenticidad en el mensaje. Y creo que un driver muy importante para todo esto es la diversidad. Lo mencionábamos antes con Dove, la diversidad, cuando sentamos a personas con diferentes caminos en la mesa a tomar esas decisiones, y a diferentes creadores, trabajamos con diferentes creadores que van a llegar a públicos distintos, creo por esa autenticidad y creatividad, y es por lo que pasa el futuro. Javier, creatividad también los llama a ustedes. Ustedes están innovando también en vuestra comunicación. Sí, intentamos. Pues yo, la verdad que el consejo que decíamos antes, la verdad que sería un poco simple, porque para mí el consejo de una buena campaña de storytelling parte del dato. Es decir, al final, si tú conoces precisamente, es decir, cómo es tu cliente, qué es lo que está necesitando, luego te miras internamente qué es lo que realmente eres tú como marca, y haces un match entre ambas cosas, seguramente puedes encontrar algo que tú como marca puedes responder a lo que está pasando con los clientes. A partir de ahí, una buena idea, una buena adaptación a las plataformas donde lo lanzas. Estamos hablando de un punto de base, que muchas veces queremos hacer algo súper innovador, súper nuevo, cuando realmente lo importante es ser capaz de responder con algo de tu marca a algo que está en el cliente, que está en la sociedad. Ok. Natalia, consejos, claves. A ver, consejos. Habéis mencionado dato, innovación, flexibilidad, autenticidad, adaptación. Yo iría a lo mejor a las personas, ¿no? Iría un poco por complementar esto que se está diciendo, al factor humano, ¿no? Contratar a los empleados mejor preparados, capacitar a los existentes, a los responsables de marketing, todo el equipo de marketing, la parte de más responsabilidad de la organización, que vaya entrando un poco esto, ¿no? Que vaya entendiendo bien hacia dónde estamos yendo, y bueno, invertir en esos perfiles, ¿no? Que nos van a hacer ser muy diferentes en nuestra comunicación con nuestros consumidores, ¿no? Reorganizar equipos, dar prioridad, como hemos dicho mucho aquí, ¿no? Esa, por supuesto, la creatividad, pero también los datos, ¿no? Quizá ventas, marketing, tecnología, ¿no? Tiene que estar más unido que nunca, más junto que nunca, y como consejo así último sería invertir solamente donde sabemos que a cambio recibiremos información de usuarios, siempre anónima,
pero siempre anunciarse en lugares que proporcionen un pleno acceso a datos de la audiencia, ¿no? Y de la campaña, que esto va a ser fundamental para las marcas para formar su estructura para el futuro. Muchísimas gracias. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no me quiero ir. O sea, el tiempo es tirano en televisión y en todas las pantallas. Así que muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, Elena, Esther, Javier, Soraya. Nos vemos en las redes, así que hasta luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias.